Feroz batalla por justicia en Colombia. Mientras la justicia colombiana se arrodilla ante Petro para encarcelar a Álvaro Uribe, la defensa lanza una ofensiva total por la libertad. En un acto que define el futuro de la justicia y la libertad en Colombia, la defensa del expresidente Álvaro Uribe Vélez ha desatado una contraofensiva legal monumental. Se ha radicado una acción de tutela ante el Tribunal Superior de Bogotá, un último bastión de la legalidad, con el objetivo de derribar la infame orden de prisión domiciliaria dictada por la jueza Sandra Liliana Heredia. Esta no es una simple disputa legal, es el choque de dos visiones de país. Por un lado, la Colombia del orden, la seguridad y el crecimiento, encarnada por el presidente que rescató a la nación de las garras del terrorismo. Por el otro, el proyecto revanchista y autoritario del gobierno de Gustavo Petro, que busca desesperadamente usar las Cortes como un paredón para aniquilar a su más grande adversario político. La nación entera contiene la respiración, pues lo que está en juego no es solo el destino de un hombre, sino la supervivencia de la democracia misma frente a la tiranía que se avecina. Bienvenidos a La Verdad Política TV. Aquí defendemos la libertad y el futuro de nuestra nación. Únete a nuestra comunidad, suscríbete, participa con tu comentario y ayúdenos a compartir este video en todas tus redes sociales para proteger a Colombia del comunismo. Es ahora o nunca. Comenzamos. No nos engañemos. La toga de la jueza Heredia parece teñida con los colores de la venganza política. La condena y la orden de detención inmediata contra Álvaro Uribe no responden a un análisis sereno del derecho, sino a una estrategia fríamente calculada desde el Palacio de Nariño. Gustavo Petro, quien en su pasado empuñó las armas contra el Estado, hoy utiliza el poder presidencial para ejecutar una vendetta personal contra el hombre que le devolvió la esperanza a Colombia. El pánico se apodera del gobierno actual ante la sola idea de que el liderazgo de Uribe resurja. Saben que su voz todavía convoca a millones de colombianos hastiados de la inseguridad y el caos, y que una posible candidatura suya o de alguien de su movimiento desmantelaría en las urnas el frágil castillo de naipes del socialismo del siglo XXI. Esta condena no es un acto de justicia, es un cerrojo político, un intento desesperado por sacar del juego al único líder capaz de aglutinar una fuerza nacional para frenar la deriva autoritaria que amenaza con devorar al país. La memoria es el arma más poderosa del ciudadano. Recordemos la Colombia de antes de 2002. Un estado fallido, secuestrado por las guerrillas y los paramilitares, con carreteras intransitables y un miedo paralizante en cada rincón. Fue Álvaro Uribe quien, con una determinación inquebrantable, implementó la política de seguridad democrática. Un ejemplo contundente de su talante fue la Operación Fénix, el 1 de marzo de 2008, un bombardeo preciso y audaz en territorio ecuatoriano que dio de baja al terrorista Raúl Reyes, número 2 de las FARC. Esa acción, criticada por los mismos que hoy gobiernan, fue una declaración al mundo. Colombia no se rinde, el Estado tiene el monopolio de la fuerza y la vida de los colombianos se defiende sin vacilaciones. Hoy, bajo el gobierno de Petro, vemos la balanza invertida. Se les otorgan beneficios a los violentos, se dialoga con criminales y se persigue a quienes los combatieron. La pregunta que todo colombiano debe hacerse es, ¿qué país queremos? ¿El de la autoridad y la libertad o el del perdón a los verdugos y el castigo a los héroes? La motivación de Gustavo Petro para destruir a Álvaro Uribe es una mezcla tóxica de resentimiento ideológico y cálculo político. Es la venganza del exguerrillero contra el presidente que casi aniquila a las FARC, la organización que fue su cuna ideológica. Cada golpe a la criminalidad durante el gobierno Uribe fue un golpe al proyecto revolucionario que Petro y sus aliados han anhelado por décadas. Ahora, desde el poder, busca reescribir la historia, convirtiendo al defensor de la patria en un criminal y a los terroristas en víctimas. Pero hay un miedo aún más profundo, el pavor a la contienda democrática. Petro sabe que en una elección limpia, el pueblo colombiano, que valora la seguridad y el orden, jamás le daría la espalda al legado de Uribe. Por eso necesita inhabilitarlo, manchar su nombre y encerrarlo.
Sacar a Uribe del tablero político es la única garantía que tiene el actual gobierno para intentar perpetuar su modelo. Un modelo que premia al delincuente y castiga al ciudadano honesto, allanando el camino para un control totalitario del poder. La esquizofrenia de la justicia actual es alarmante y revela una peligrosa inversión de valores. Mientras se utiliza todo el peso del aparato judicial para acorralar a un expresidente que devolvió la seguridad al país, se observa una complicidad y una benevolencia insultantes hacia grupos como la autodenominada Primera Línea. Estos colectivos, que sembraron el terror, destruyeron propiedad pública y privada y atacaron a la fuerza pública durante las violentas protestas, son ahora presentados por el presidente Petro y sus alfiles como jóvenes idealistas. Se les nombra gestores de paz y se les saca de las cárceles en una bofetada a sus víctimas y a la ciudadanía que padeció sus desmanes. ¿Cómo es posible que el mismo sistema judicial que persigue con saña a Álvaro Uribe por un supuesto soborno sea tan laxo con quienes incendiaron el país a plena luz del día? Esta doble moral no es casualidad. Es la evidencia de una justicia politizada, una herramienta al servicio de una agenda que busca desmantelar el orden institucional y legitimar la violencia como método de acción política, siempre y cuando esa violencia sirva a sus intereses. En medio de la tormenta política, el argumento de la defensa de Uribe, liderada por el jurista Jaime Granados, es un faro de sensatez y un pilar fundamental de cualquier democracia que se respete: la presunción de inocencia. Lo que la tutela reclama no es un privilegio, sino un derecho que le asiste a todo ciudadano colombiano. Nadie puede ser tratado como culpable y privado de su libertad hasta que no exista una condena en firme, es decir, hasta que se hayan agotado todas las instancias de apelación. La decisión de la jueza Heredia de ordenar la detención inmediata es un atropello a este principio sagrado, una práctica que recuerda a los regímenes autoritarios donde la sentencia se dicta antes del juicio. Al encarcelar a Uribe sin una condena definitiva, se está enviando un mensaje aterrador. La justicia puede ser utilizada como un arma de castigo anticipado contra los adversarios del poder de turno. La lucha de Uribe, por tanto, trasciende su caso personal y se convierte en la defensa de una garantía esencial para todos los colombianos. El asalto judicial contra Álvaro Uribe es la punta de lanza de una estrategia mucho más amplia y siniestra: la demolición de la democracia colombiana desde adentro. Cuando un sistema de justicia se convierte en el brazo ejecutor de las venganzas del gobierno, las instituciones pierden su legitimidad y el Estado de Derecho se desmorona. El mensaje que se envía es devastador. Si se puede encarcelar sin condena firme al presidente más popular de la historia reciente, al hombre que derrotó militarmente al terrorismo, entonces ningún ciudadano está a salvo. Cualquier opositor, periodista, empresario o simple ciudadano que se atreva a disentir del pensamiento único del gobierno podrá ser víctima de una persecución similar. Este caso es el termómetro de nuestra libertad. Permitir que se consume esta injusticia es abrirle la puerta a un futuro donde el poder no tenga contrapesos, donde la ley sea un instrumento de opresión y donde la voz del pueblo sea silenciada por el miedo. Colombia se asoma al abismo del autoritarismo. Este complejo entramado judicial no es algo ajeno que ocurre en las altas esferas. Sus consecuencias se sienten directamente en el bolsillo y en la seguridad de cada familia colombiana. El ciudadano de a pie, el que se levanta cada día a trabajar, ve con angustia cómo el país retrocede. Mientras el gobierno gasta sus energías en perseguir a Uribe, la delincuencia se ha tomado las calles, los grupos armados se fortalecen en las regiones, la economía se estanca y la incertidumbre ahoga la inversión y la creación de empleo. La persecución contra Uribe no es solo un acto de revancha, es también una cortina de humo para ocultar la ineptitud y los fracasos del gobierno actual. Quieren que los colombianos discutan sobre el pasado para que no vean el desastre del presente. La libertad de Álvaro Uribe se convierte, así, en un símbolo de la estabilidad perdida. Su encarcelamiento representa la victoria del caos y la anarquía, el triunfo de la ideología sobre el bienestar de la gente. Intentan con todas sus fuerzas borrar de la memoria colectiva el inmenso legado de la seguridad democrática. Quieren que las nuevas generaciones olviden que bajo el liderazgo de Álvaro Uribe,
Colombia pasó de ser un estado casi inviable a una de las democracias más prometedoras de la región. Fue durante su gobierno que se recuperó el control del territorio, que las familias pudieron volver a viajar por las carreteras del país sin temor a ser secuestradas, que la inversión extranjera llegó a raudales y que las fuerzas militares recuperaron su moral y su capacidad ofensiva. Este juicio es un intento de revisionismo histórico, una maniobra para manchar ese legado y presentar uno de los períodos de mayor recuperación nacional como una época oscura. No lo podemos permitir. Defender la verdad histórica del gobierno Uribe es defender la idea de que sí es posible tener un país seguro, próspero y en orden. Es proteger nuestra propia historia de éxito de las garras de quienes solo han sabido sembrar división y fracaso. Colombia se encuentra en una encrucijada histórica. La batalla por la libertad de Álvaro Uribe es la batalla por el alma de la nación. No se trata de un hombre, se trata de un modelo de sociedad. O elegimos el camino de la libertad individual, la seguridad, la justicia imparcial y la prosperidad basada en el esfuerzo, o nos dejamos arrastrar por el populismo revanchista, que conduce inevitablemente a la miseria y la tiranía, como ya hemos visto en otras naciones hermanas. Este es un llamado urgente a todos los patriotas, a los ciudadanos que aman a Colombia y que sueñan con un futuro de oportunidades para sus hijos. Es el momento de alzar la voz, de informarse, de no caer en la trampa de la propaganda oficial. La defensa de Uribe es la defensa de la última línea de contención contra el avance del proyecto comunista en nuestro país. La indiferencia es el combustible de la opresión. Hoy, más que nunca, la patria nos necesita activos, valientes y unidos. Gracias por acompañarnos. No dejes que silencien la verdad. Suscríbete, comenta y comparte este informe. Tu participación es crucial para que Colombia despierte y defienda su libertad.